Al contrario de lo que muchos piensan, la animación mexicana no solo es el Chavo del Ocho, leyendas o las series web que todos hemos visto, para nada. Hay todo un mundo lleno de talentos, propuestas y proyectos que enriquecen nuestra industria, sin embargo no son muy reconocidos ni siquiera dentro del país. Por varias razones el mexicano tiene más fe en la animación extranjera que la nacional. Tan solo piensen en todas las ocasiones en que nos hemos llegado a enterar que las productoras nacionales rechazan proyectos y en su lugar se enfocan en importar proyectos animados, dejando de manos atadas a los animadores contemporáneos. Si no eres como Huevo Cartoon o La Familia del Barrio, seguramente no llegues muy lejos. Aún así, dentro de la escena de la animación mexicana se ha comenzado a dar nuevos talentos con sus propias series y películas, lo que abrió aún más los casos curiosos y algunas prácticas impuestas dentro de la creciente industria. Es por eso que hoy vamos a revisar estos casos en el iceberg de la animación mexicana. Sin nada más que decir, comencemos. Pixar me rechazó. Este es uno de los memes más conocidos en torno a la animación mexicana, y es que todos en algún momento nos hemos topado con este video o con algún meme que haga referencia al mismo. Vaya, incluso existe el grupo de Pixar nos rechazó, y todo esto tiene un origen mucho más complicado de lo que creíamos, que era un tipo haciendo un berrinche por no haber entrado a una casa animadora. Este asunto se remonta a los años universitarios del youtuber Alex Bataco Toons, el cual es un animador dedicado que ha estado activo desde 2012. Hace varios años Alex decidió postular su animación en formato de demo reel, que básicamente es un cortometraje donde se exponen todas las habilidades del animador o del cineasta dependiendo del caso. Esto con el fin de ganar una vacante dentro de un internado en Pixar, pues era uno de sus sueños. En fin, que el animador mandó su corto y al último fue rechazado por razones evidentes. Así que con un canal de YouTube y una animación que no llegó a trascender, lo único que le quedó fue subirla como mero recordatorio de esa época. Dentro del videojuego dejó algunos mensajes de cómo es que por falta de tiempo no pudo dedicar tanto tiempo al corto, y algunas frases que se podían interpretar como excusas. En fin, que varios años después de que Alex publicara este video, se comenzaría a popularizar y a ser recomendado por YouTube, siendo que en este proceso llegaría a la vista de la comunidad de la animación y esto lo tomarían como un meme, pues el título Pixar me rechazó junto a la aparente calidad deplorable de la animación, dieron como resultado las burlas de varios grupos y de usuarios, siendo que la opinión general que se compartía en ese tiempo era que obvio que lo iban a rechazar, con una animación tan fea como esta. Y luego aparte de que los textos que puso al inicio del video para dar contexto al video, hicieron parecer al animador como un ardido y resentido. Así es como la frase Pixar me rechazó y el video se convirtieron en un meme dentro y fuera de la comunidad de animación. Y en el proceso se crearon varias creencias que solo hacían ver mal a Alex, como que era demasiado engreído como para ver que su animación era horrible, o que no tenía la suficiente madurez para aceptar la crítica. Al final y después de todo lo ocurrido con este caso, resulta que varias cosas que se mencionaron en su momento fueron falsas. Alex no estaba resentido con Pixar, sino que simplemente le puso este título de forma irónica. También era cierto que gracias a su dedicación a su canal de YouTube no pudo ponerle tanto esmero. Hasta el mismo Alex admite que la animación es fea y bastante plana. Es más, años después de haber subido este video, el animador terminó por ingresar a uno de estos internados. Así que esto se trató más que nada de un grupo de personas que no entendieron el mensaje del video y terminaron por agarrarlo como burla. A día de hoy el legado de Pixar me rechazó sigue estando presente en la comunidad de animación, pues este mismo título es el que lleva una de las páginas más famosas de memes en torno al mundo de la animación, aparte de que la expresión y el video ya forman parte de esta cultura. Ava Color. En nuestro país el inicio de la animación es todo un misterio, y todo gracias a que no se sabe con certeza cuál fue la primera animación en ser creada. Muchos se la atribuyen a que fue en el año 1916 y otros a años más futuros, pero dentro de todo este tema lo que podemos asegurar es que la primera casa animadora dentro de nuestro país fue Ava Color, fundada en los años 30 por el médico Alfonso Vergara Andrade. Este hombre fue el pionero en la animación dentro de nuestro país, otorgando en su momento cortos animados realmente buenos, teniendo una calidad de animación como ninguna otra, asemejándose a la creación de cortos animados al mero estilo del Gato Félix o animaciones de ese tiempo. Era algo raro el pensar cómo es que en nuestro país existía el potencial y capacidad suficiente para otorgarnos contenido de tal calidad. Lastimosamente la gran mayoría de contenido que produjo dicha casa animadora hoy en día se encuentra completamente perdido, pues con el pasar del tiempo no es como que muchos se dedicaran a preservar dicho contenido, pero de las obras que pudieron producir cabe resaltar que algunas eran un tanto controversiales en su trama, pues en aquellos tiempos los temas se tocaban de maneras distintas, haciendo que leer las tramas hoy en día resulten un tanto raras.
horas. Hasta la fecha se sigue trabajando por encontrar todo aquel contenido que con el tiempo se perdió, pero que lastimosamente tanto trabajo solo ha tenido como resultado fragmentos de escenas o solo imágenes. Al final del día esto es algo y con esto mismo se puede confirmar la existencia de dicho material, o al menos que en algún punto de este existió. Lastimosamente durante un tiempo tuvieron una crisis financiera y tuvieron que cerrar sus producciones, pues ya no contaban con los recursos necesarios para poder seguir creando cortos animados. A pesar de esto, en un futuro nuevamente se abriría Ava Color y llegaría siendo más fuerte que nunca, otorgando contenido de calidad y que realmente podría llegar a tener una competencia con el contenido de productoras de otro país. Con esto podemos ver cómo es que la animación dentro de México tiene una gran historia y desde un inicio tuvo un potencial digno de competir con producciones de primera calidad. Producciones Don Quijote. Al poco tiempo del éxito que fue la productora Ava, más gente comenzaría a interesarse de lleno en todo este mundo de la animación, y un pequeño grupo de personas con una gran imaginación lograría fundar Producciones Don Quijote. Lastimosamente de esta productora se tiene muy poca información y con esto es evidente que la mayoría de cosas de que se hablan son meras especulaciones. Aún así nos gustaría llegar a mencionarlas para que no quede tan vacía dicha historia. En este punto se habla de dos casos por los cuales no funcionó y cerró dicha productora, porque si algo podemos asegurar es que fracasó muy prontamente. El primero se habla sobre que dicha casa animadora otorgaba un pésimo contenido, no daba imágenes dignas de ser reconocidas y estos mismos exigían mucho para poder comercializarlas, por así decirlo. Con esto era más que evidente que nadie las terminaría recordando y con el pasar el tiempo obligaría a las empresas a cerrar. Pero el caso más sonado y al que se le atribuye más credibilidad es el hecho de que Producciones Don Quijote tenía genios creativos muy ambiciosos, los cuales siempre estaban a la espera de poder crear más y más. Lastimosamente, al ser una productora muy pequeña que se dedicaba a un nicho del cual apenas estaba comenzando a dar sus primeros pasos, no tuvo el apoyo que debería y sus producciones terminarían siendo canceladas en su totalidad, perdiéndonos tal vez de un contenido de calidad como ningún otro, y también posiblemente si es que estos lograban sacar todo lo que se proponían, la animación en México tuviera un impacto completamente distinto. Se les da el crédito de haber sido los que mejores ideas y material tenían por producir. Lastimosamente por los bajos recursos y el nulo apoyo, no pudimos ver de lo que eran capaces dichos animadores. Caricolor. Si Producciones Don Quijote tenía el potencial suficiente como para cambiar la animación en nuestro país, Caricolor fue posiblemente la pérdida de animación que más dolió en México. Para comenzar tenemos que mencionar que dicha casa animadora fue fundada principalmente por uno de los comediantes y exponentes en la actuación en México. Mario Moreno Cantinflas fue el encargado de dar vida a dicha productora, donde gente con largos estudios en el ámbito de la animación comenzaría a trabajar, trayendo con ello una calidad de trabajadores como ninguna otra. Con esto era más que evidente que el contenido que se otorgaría al público sería de las mejores calidades, y conociendo el ingenio y ganas de trabajar de Cantinflas, no dudamos que nos pudiera haber otorgado las mejores animaciones del país. Dentro de estas se tiene un registro de que salió a la luz una que encantó al público. Esta misma llevaría por nombre Me Voy de Cacería. Lastimosamente a la actualidad, y como es de esperarse, no se tiene ningún metraje de la animación. Solo nos quedamos con imágenes de los diseños de los personajes y poco más. La cantidad de contenido es muy baja, pero tan solo con los diseños de dichos personajes podemos ver realmente la calidad que estaba dispuesto a otorgarnos. Lastimosamente, esto solo se quedaría aquí y en un solo corto, pues al poco tiempo se les mandaría hablar a todos los trabajadores de esta productora para poder asistir como ayudantes a Estados Unidos. Esto por el tema de la Segunda Guerra Mundial. Todos aquellos que terminaron trabajando dentro de Caricolor para crear animación se fueron a ayudar al país vecino, dejando tirado completamente todos los proyectos. Después de esto fue más que evidente que cerrarían la productora, y su único corto registrado no se sabe con certeza dónde fue que quedó, o siquiera es que en la actualidad aún exista. El potencial de la animación en México siempre ha existido, pero lastimosamente no se le da el apoyo que debería en la actualidad. Aún así, estas casas productoras son el perfecto ejemplo de que se puede crear cosas de una calidad excepcional. Familia Telemiau. Creemos que todos los que están viendo este video conocen la familia Telerín, este corto animado el cual se transmitía en las series de antes para hacer como una transición de programa, pues en la actualidad dicha obra se convirtió en una animación completamente dedicada, la cual tuvo un fuerte impacto por ser plenamente dirigida para el público infantil. Pero dentro de toda esta existe un fuerte rumor el cual se habla sobre una serie con una premisa y un nombre muy similar, la cual se estrenaría antes y que fracasaría por el mero hecho de competir con grandes productoras como lo eran Hanna-Barbera. Se dice que el español José Luis Moro tomaría prestada la idea de la familia
Telemiao, así como sus antepasados tomaron prestado el oro de nuestra zona, y bueno, ese es otro tema. Con esto lograría crear dichas cortinillas animadas. En este caso, y al ser transmitidas en televisión española, terminarán siendo todo un éxito, lo que con el pasar del tiempo se convertiría en la familia Telerín teniendo su propio show. Mientras tanto, la familia Telemiao se quedaría un poco en el olvido, llegando a ser lo que es hoy en día, una los media a la cual no se sabe si en verdad su existencia es verídica, pero se le atribuye mucho el hecho de que alguien más tomó la idea y logró hacerla funcionar en su propio país. Los motivos para poder confirmar dicha serie son solo los testimonios de algunas personas, las cuales saben sobre el tema. Sabemos que esto es especular mucho, pero no podemos dejar afuera un tema que realmente resulta muy curioso, y este mismo ha abierto demasiados debates en foros y posts de Reddit para tratar de llegar a dar con su verdadero origen, con el material perdido, o tan siquiera llegar a saber si en verdad esta historia termina por ser verdadera. Hasta la fecha se sigue esperando saber el verdadero origen de esta serie de cortos animados. Cantinflas Show. Cantinflas, al parecer, no solo estaba metido en el mundo de la animación para crear sus propias obras, sino que este mismo de un momento a otro se convirtió en una serie animada, la cual sería doblada por él mismo, demostrando sus múltiples talentos ante las pantallas. Dicha serie animada saldría a la luz en el año 1972, y la duración de sus cortos animados sería solo de 8 minutos como máximo. Lo curioso de esta serie es el hecho de que fue producida por Televisa, y como no podía ser de otra manera, si mostramos mucho más de esta serie, nos tiran el video. Pero dejando eso de lado, podemos mencionar que la calidad de su animación es como ninguna otra, demostrando todo el potencial que esta tenía, al igual que la mayoría de producciones de hace unos años. Es más que evidente que con el pasar del tiempo, el material se fue perdiendo, quedara un poco en el olvido, cosa que terminó pasando, y solo algunos episodios son los que nos podemos topar en la plataforma. De igual manera se sigue en la búsqueda de dicho material, el cual dudamos fuertemente se ha encontrado en su totalidad, ya que quienes es más probable que lo tengan completo es Televisa, y dudamos mucho que este mismo los libere en algún punto, por lo que solo queda hacer investigaciones y búsquedas en foros dedicados completamente a estos temas. Dejando esto de lado, también podemos ver cómo es que la animación se ha fijado en grandes referentes de nuestro país, y dentro de lo que cabe, no estaría para nada mal el hecho de que salgan series animadas de personas icónicas de nuestro país, y el mejor ejemplo lo tenemos con Cantinflas Show. No se sabe con certeza en qué año fue que se dejaría de producir dicha serie animada, pero de un momento a otro se dejaría ver en la televisión, marcando el fin de dicha animación, la cual caracterizaba a la perfección lo que fue Mario Moreno como persona, pues a pesar de ser un ícono de la comedia, también era alguien que se preocupaba mucho por la educación y valores que los niños puedan tener. Los Tres Reyes Magos. La animación en México para el año 76 lograría dar un salto como ningún otro, dejándonos un largometraje ahora sí. La primera película mexicana será presentada en dicho año, más en una fecha en que los niños disfrutaban este tipo de cortos. En la película se nos narraba la llegada de los Tres Reyes Magos para darle regalos al niño Jesús. En aquellos años la religión dominaba casi en su totalidad al país, por eso mismo es que se optaría en sacar a la luz el primer largometraje tocando temas religiosos, y para ser honestos, esto le terminarían funcionando muy bien, pues la película fue todo un éxito en su momento, y si bien muchos de los niños no podían entender muchas cosas, ellos eran felices solo por el hecho de que conocían a las personas que les traían a sus regalos cada año. Son los papás los encargados de presentarte esta película, y puede que en la actualidad muchos opten por transmitirla. Ya hablando un poco más de lo técnico, también cabe decir que su animación resultaba demasiado buena para el momento, asemejándose completamente a las animaciones de productoras tan grandes como Hanna-Barbera, por lo que hay personajes que también podían resultar muy parecidos. Sin duda la presentación de dicha cinta fue todo un avance como ningún otro para la animación en México. Con esto seguiría inspirando completamente el hecho de crear más obras con este tipo de duración, aunque eso significaría el soltar más presupuesto a las casas animadoras. Como podemos estar imaginando, a futuro la elaboración de más películas era necesaria, pero que lastimosamente nos vamos a topar con casos donde se terminó perdiendo mucho más de lo que pudieron haber ganado con este tipo de obras. Katy la oruga. Como mencionamos con la película de los Tres Reyes Magos, esto inspiraría a muchos más a poder comenzar a trabajar en sus propias obras de este estilo, lo que fue de la mujer Silvia Roche. Esta mujer fue la encargada de escribir dicha obra. También es reconocida por ser escritora del programa Odisea Burbujas, por lo que tenía experiencia creando tramas dedicadas plenamente para los niños. Con esto lograría escribir la película, y con la ayuda de José Luis Moro y Santiago Moro la logró producir. Todo parecía bien para dicho filme. Lastimosamente no tuvo el apoyo que merecía y jamás fue estrenada en ninguna sala de cine. No se le vio potencial
absoluto y se limitó a solo ser transmitida en televisión abierta. Después de esto, José Luis Moro llevaría dicha obra a su país de origen, donde en España tendría otro tipo de recibimiento, convirtiéndola en una película agradable. Con esto se trabajaría en una secuela, donde veríamos cómo el encanto de la primera película se le debía plenamente a la escritora original. Prácticamente el español nos aplicó la misma de hace unos años con la familia Telemiao, y con El Oro, ya saben, pero ahora no se funcionaría de la misma manera, por lo que la cinta quedaría completamente en el olvido al poco tiempo. En la actualidad, sorprendentemente, el encontrar la primera película en temporada resulta difícil, o al menos tenerla en buena calidad, ya que no se ha logrado conservar de la mejor manera. Al menos podemos decir que esta no es una lost media, ya que en realidad está en la plataforma, pero el tenerla en una calidad decente es el verdadero problema en todo esto. El caso de Katy la Oruga nos deja ver cómo es que en ocasiones no le damos el apoyo que merecían las obras de nuestro mismo país, opacándonos casi en su totalidad a nosotros mismos. Al parecer el producto funcionó bien en otro país y ahora se le adjudica el hecho de que nos robó dicha obra, manchando un poco más la historia de México y España. Solo esperemos y ya no nos sigan tomando cosas prestadas con el pasar del tiempo. El héroe. En algunos otros videos ya hemos hablado de este gran cortometraje, el cual refleja de una manera cruda, inquietante y fría la cotidianidad del mexicano promedio, y tocando temas tan controversiales como es el atentar ante tu propia vida y el acoso. El punto en todo esto es que el corto siempre terminaba destacando ante otros más, ya sea porque un corto de este tipo con tonos ocres y una ambientación deprimente sería transmitido en un canal infantil como 11 niños, o porque, como ya lo dijimos, los temas que toca, en el momento que se habla del corto del héroe salían muchas más cosas, pero lo que más resalta y es digno de reconocer es el hecho de que es todo un orgullo para el mexicano, el decir que una mente brillante como lo es la de Carlos Carrera y un grupo de animadores lograrían darnos este corto, el cual ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes. Para todos aquellos que no sepan, este festival reconoce a los mejores filmes a nivel mundial y los recompensa con este tipo de premios, por lo que es todo un gran logro para este hombre y el grupo de personas que lo ayudaron, el hecho de poder portar dicho premio. Pero este corto no fue para nada sencillo de grabar en un inicio, pues la tirada principal para la elaboración no sería en animación. Carlos buscaba el grabar todo dentro del metro, ser una cinta más real, pero al tener prohibido el poder ir a grabar a las estaciones, intentaría el buscar más de una ubicación que le diera esa ambientación tan deprimente y lúgubre que se buscaba. Es más que evidente que no la encontraría, teniendo que optar por la animación, dando perfectamente en el clavo a la hora de representar a la perfección su sentir y todo lo que buscaba con su corto. El trabajo que hubo por detrás de dicha obra fue descomunal, pero que al final del día lograría tener la recompensa esperada. Siempre que oímos hablar de dicho corto, solo nos limitamos a decir lo crudo que fue, y sobre todo aquellas vibras que nos deja, pero también es justo el saber que dicho corto es uno de los mejores que se han producido en todo el país, y posiblemente esta marca le quede para toda la existencia, ya que el trabajo es impecable en toda la extensión de la palabra. Anima Studio. De todas las casas animadoras que han logrado existir en nuestro país, cabe recalcar que con todo el tiempo que ha pasado, la única que ha logrado tener un fuerte impacto para poder hacer proyectos realmente grandes ha sido Anima Studio. Esto sin demeritar todo el trabajo que las primeras casas animadoras hicieron, pues para ser honestos, estas mismas lograrían sentar las bases para que Anima Studio sea lo que es en la actualidad. Y tal vez muchos de ustedes han consumido sus trabajos sin darse cuenta, pues aparte de la evidente obra que más le da reconocimiento, como es El Chavo Animado, también nos ha dado películas completas con una calidad sin igual como lo son todas aquellas de las leyendas, trabajando incluso en proyectos con personajes mucho más conocidos como lo son Don Gato y su pandilla, y teniendo la posibilidad de expandirse incluso a más países. Este tipo de cosas son las que Anima Studios logró tener con el pasar de los años, y aún así con todo esto, muchos compatriotas la tachan de ser una mala empresa por el simple hecho de trabajar de la mano con Televisa. Muy posible su trabajo fuera mucho mejor reconocido si no tuviera dicha marca, pero al final del día no podemos quitar en lo absoluto todo lo que ha logrado, y también podemos asegurar que a futuro puede sacar muchas más obras que terminen por enamorar al público. De momento solo nos queda confiar en que hacen buen trabajo y que con el tiempo no decaigan. También existe la posibilidad de que muchas otras casas animadoras abran, pero ciertamente los animadores que salen de nuestro país se concentran más en poder llegar a trabajar en esta misma casa animadora, por lo que un futuro prometedor le queda completamente. Hasta los huesos.
Podemos decir que las mejores obras animadas de nuestro país tienen que ser largometrajes. Las películas siempre han terminado por destacar mucho más que en cualquier otro tipo de obra que nos podamos topar. Y con esta película tenemos otro vivo ejemplo de lo que la animación en México es capaz de lograr si se le da tiempo y dedicación como ninguna otra. En dicha cinta nos podemos topar con una trama la cual en la actualidad está muy quemada. Se habla de cómo el mexicano ve al más allá y lo que nos podemos topar en dicho lugar. Una trama de historia impecable que no aburre en lo absoluto. Es lo que caracteriza a esta obra. También cabe mencionar que dicha película tiene grandes participaciones musicales, como lo pueden ser Café Tacuba o la cantante Eugenia León. En la cinta nos podemos topar más de una cosa que los haga brillar en su totalidad, pero lo que más destaca de todo esto es el hecho de que se haya creado completamente en stop motion. Este estilo de animación que los más conocedores deben de estar imaginando no es para nada barato si lo comparamos con los convencionales. Gracias a este tipo de animación es que la película se considera como la más cara en producirse, costando un total de 3 millones de pesos mexicanos, por lo que esta es una marca muy difícil de quitarle. Y es que se tendrá que trabajar en una película o un corto mucho más elaborado para poder llegar a representar un costo mayor, pero posiblemente esto no lo veamos de tal manera gracias a que no muchas obras tienen tanto apoyo. También no sabemos en realidad si es que lograría recuperar todo el dinero invertido, pero lo que sí podemos asegurar es que la película fue muy bien recibida y dentro de lo que cabe se puede disfrutar a la hora de verla. Pixelatl. Como muchos pueden llegar a estar imaginando, no es muy común que los trabajos de animación en nuestro país sean muy bien recibidos o sencillamente no tengan el apoyo que necesitan para poder sobresalir. Al ver esto en el año 2011, se fundaría por primera vez este tipo de convención en la que podrías participar presentando diversos trabajos, como lo pueden ser el desarrollo de videojuegos, cómics y lo que más nos interesa en este caso, animación. Diversos proyectos han pasado por aquí para que las personas decidan apoyarlo para que sobresalga. Una serie, la cual salió de este lugar y es digna de reconocer, es la de Villanos, aquella que aparece en Cartoon Network. En un inicio salió en esta convención, la cual impulsó logrando hacer lo que es hoy en día, por lo que se puede ver el tipo de potencial que algunas personas tienen para producir este tipo de contenido. Hasta la fecha se siguen realizando estas convenciones, y ciertamente no dudamos de que en un futuro grandes proyectos puedan salir a la luz. Por eso mismo estamos solo a la espera de poder ver otra gran animación. Güero Balazos. Este es un caso bastante peculiar por mencionar algo, y es que a estas alturas, ¿quién no conozca una de las mejores obras mexicanas, el Dumverso? Siendo que hubo un curioso episodio donde esta historia se enlazó con una de las casas animadoras más populares en los últimos años. Bueno, que Güero Balazo se trata de un cómic hecho por la editorial y página web Nostra Fort y creado por Calcifer, uno de los antiguos miembros del Ario Pandilla. Todo dentro de Nostra Fort fue un completo desastre, y la mayoría de las personas solo se dedicaban a burlarse del trabajo hecho por los amigos del Doom, siendo que los usuarios tomaron el personaje de Güero Balazos como representación LGBT dentro de Twitter y otras redes, con el único fin de hacer enfadar a Calcifer, pues el güero representaba este estereotipo del macho mexicano. Es ahí cuando entra el segundo personaje en esta historia, Animan Studios, una casa animadora estadounidense que se dedica a hacer animaciones para hombres que gustan de otros hombres. Esta casa se volvió extremadamente popular a comienzos del 2023, cuando una de sus animaciones se volvería un meme. Sí, la famosa animación del tipo caminando por la acera. A esto le siguió un montón de edits y rápidamente todo el mundo ya sabe de la existencia de estas animaciones, siendo que el público latino le dio un gigantesco boom en popularidad, y a alguien se le ocurrió la idea de pedirle a Animan Studios que creara una animación de Güero Balazos, solo para molestar a su autor. Fue tanta la insistencia que supuestamente se llegó a crear esta animación sobre el personaje. Sin embargo, eso solo fue un malentendido. Animan hizo una ilustración para agradecer el apoyo latino y entre los caballeros de esta composición estaba el Güero Balazos. Posteriormente la noticia se tergiversó y todo el mundo pensaba que en verdad había una animación del personaje, al punto en que la gente pensaba que el corto de Cherry Bootram se trataba de esa animación, pero en sí nunca existió tal cosa. Hay elotes. Es curioso cómo el internet nos ha dado una herramienta de comunicación tan masiva, pero al mismo tiempo nos mantiene encerrados en un círculo de consumo muy específico, pues siempre terminamos por enterarnos de proyectos animados interesantes sobre productoras importantes. Todos recuerdan el caso de Vi y Puppy Cat, piloto hecho por animadores independientes que tuvo una repercusión masiva y que todo el público exigió una serie sobre estos personajes. Casos como estos hay muchos, pero suelen ser hechos por la parte anglosajona de la animación. Este tipo de pilotos y cortos brillan por su propuesta alternativa, sin embargo la pregunta es constante.
bastante. ¿No hay este tipo de propuestas en México? Sí que las hay, pero nuestros hábitos de consumo no nos dan chance de descubrir estas animaciones. Así que les vamos a presentar un proyecto bastante prometedor y que no tiene ninguna exposición actualmente. Ayelote se trata de una miniserie de apenas 5 episodios basados en el cómic de Don Machón. La historia nos cuenta la aventura de un elotero con habilidades de John Wick de la Ciudad de México, el cual es buscado por la mafia mutante y su jefe Don Pavón, quienes controlan el mercado de los alimentos transgénicos, y siendo que nuestro lotero es el último que aún los prepara con maíz orgánico, será perseguido hasta el cansancio. Mucha violencia, un México cyberpunk, mutantes, corrupción y una esencia pocas veces explorada es lo que nos intentará traernos esta animación. El proyecto fue anunciado originalmente en diciembre del 2022. Hasta la fecha solo tenemos un tráiler promocional que nos deja ver fragmentos de la animación y hemos de decir que se ve excelente. Al ser un proyecto independiente, uno pensaría que sería el aspecto en el que más flaquea. Sin embargo, las escenas mostradas tienen una calidad comparable con animaciones hechas en estudios grandes. No tiene fecha de estreno o información de dónde va a ser distribuida. Sin embargo, estamos expectantes para ver nuevas noticias sobre el proyecto, que estamos seguros que va a ser de lo mejor que haya sacado la industria en los últimos años. El problema con la industria. Existen múltiples cosas y factores que afectan a la industria nacional, pues no es que no hayan propuestas o interés por parte del público en querer ver animación nacional, pues allá afuera hay miles de personas que no dudarían en apoyar lo que se proponga como un anime mexicano. Sin embargo, no hay como tal una industria serializada que busque activamente la creación de animación. No es como que tengamos un Disney o un canal de series al estilo Nickelodeon o Cartoon Network, más bien siempre nos hemos mantenido de bloques enfocados a la animación en los distintos canales nacionales, y ese es uno de los mayores problemas. No existe un espacio dedicado a la animación o que tenga como premisa contener este tipo de proyectos. Ninguna productora, ya sea de señal abierto o por paga, se ha aventurado en este sector. En su lugar lo han suplido con la creación de bloques dentro de sus canales, y a eso le tenemos que sumar el hecho de que las productoras no se arriesgan con la creación de proyectos de este estilo, pues es más redituable el conseguir las licencias de series populares de origen extranjero para transmitirlas, pues se tratan de productos ya establecidos que tienen un público que les van a ver sí o sí. El caso más evidente es el de Canal 5, un canal con temática más juvenil, con programas variados. Toda su animación es extranjera, a excepción de las producciones de Anima Studios. Azteca 7 opera de la misma forma, solo que ellos tienen un convenio con Disney para transmitir sus series. Canal 11 es un punto para la animación alternativa, pero entre sus propuestas no tiene ninguna animación nacional. El único lugar donde los creativos pueden encontrar un espacio para mostrar sus obras es en sus servicios de streaming, pero como nos ha dejado ver el tiempo, no es que sean muy populares dentro y fuera de México. Pero no solo es que las empresas sean las que rechacen las nuevas propuestas a causa de un arriesgue económico. De cierto modo, los animadores y creativos tienen la culpa por no arriesgarse tanto. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que la mayoría de series y de historias tienen las mismas temáticas y conceptos: cultura azteca, dioses mitológicos de la era prehispánica, jaguares, Día de Muertos, luchas y un largo etcétera. No es que estos conceptos no puedan ser explotados para crear una historia interesante, al contrario, da para explorarse de diversas maneras, pero el punto es que la mayoría de producciones no salen de lo mismo, y se vuelve cansado para el espectador tener que ver la típica película o serie mexicana que trate de estos temas. Hasta la animación independiente se pueden ver estos detalles. No es que no nos enorgullezca nuestra cultura, ese no es el problema, sino que ella ha sido tan explorada de nuestro punto de vista que ya hasta se toma como algo genérico, siendo que hay historias y propuestas que nunca se exploran por quedarnos atascados en la idea que la animación mexicana siempre se tiene que tratar de mexicanos. Es por eso que series como Villanos triunfaron, al no estar atados a este arquetipo de animación y explorar otro tipo de historias. En pocas palabras, esos son algunas de las cosas que aquejan en la animación nacional. No son todas, pero son las más relevantes. Sabel Redemption. Anteriormente no lo mencionamos, pero otra de las cosas que limita bastante la animación dentro de nuestro país es que es un punto muy polarizante para los espectadores y los productores. O es específicamente infantil e inofensiva, o es adulta y llena de vulgaridades, pues todas las animaciones que han sido exitosas por este rumbo cumplen estas características. Es por eso que proyectos con una perspectiva más madura no tienen cabida dentro de nuestro mercado, y la película Sabel Redemption es la mayor prueba de esto. Este es un proyecto nacido de la mente del director Benito Fernández, que en un inicio estaba proyectado para
para convertirse en un cómic. Sin embargo, con el lapso de producción, la idea de convertirlo en una animación fue mucho más llamativa, así que terminó por convertirse en una película animada. La idea ya existía desde los 90s, pero no fue hasta 2006 que comenzó su producción debido a algunos problemas que el director tuvo con una casa animadora. Esto desembocó en la creación de la casa animadora iTrax Producciones. La historia de la película iba de un mercader inglés que en 1490 queda a la deriva en las costas españolas y es rescatado por una mujer de la cual se enamora e inician un romance. Cuando la pareja iba a escapar, el hombre es asesinado por un militar llamado Héctor Soto. Más de 700 años después, nuestro protagonista revive, pues en algún momento de su pasado había sido mordido por un vampiro. A la par descubre que Soto es un hombre lobo y sigue vivo en ese futuro, y allí inicia una guerra entre ambas razas. Tanto la historia, los personajes y la estética estaban pensados para hacerse un hueco en ese espacio poco explorado de las historias maduras. No es como que la película fuese violenta y profunda en su mensaje, pero sin que se distinguía por ser una alternativa a las típicas producciones infantiles. Justamente por eso es que nunca fue transmitida o proyectada en cines, pues ninguna distribuidora estaba dispuesta a aceptar una película tan inapropiada como esta, con la excusa de que no era apta para todo público. Evidentemente esto hizo enfadar bastante a su director, quien ya había invertido bastante en el proyecto. Se estima que la película costó alrededor de 10 millones de pesos, y dentro del elenco de voces estaban personalidades como René García o Gerardo Reyero, así que no se trataba de un proyecto amateur. Sin embargo, nunca se pudo llegar a un acuerdo para distribuir la película, así que nunca fue mostrada al público, siendo que el estudio lanzó la película a Briges 3D con la intención de recabar fondos para lanzar Sabel, pero la estrategia no funcionó y terminó por ser bastante criticada y no recabado lo esperado. Hasta la fecha Sabel no ha salido a la luz a pesar de que está totalmente terminada, una prueba de cómo es que la industria nacional pone trabas a la hora de querer innovar en estos proyectos. Cricri y Disney. Esta es una de las historias de la cultura popular mexicana más conocidas en el medio, y es que Disney desde siempre ha intentado comprar y monopolizar todo lo que se le ponga enfrente, pero esto no fue mero capricho de Walt Disney, sino que había una justificación para intentar comprar a Cricri. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos lideró una campaña para contrarrestar los efectos de la guerra en la población estadounidense, en especial en la juventud que vivía tiempos tan violentos y que no estaban acostumbrados a tales situaciones, siendo que uno de los pilares más importantes para esta campaña era Disney, a la cual se le encargó la tarea de crear animaciones y películas con el fin de entretener a las masas y disminuir la presión de la guerra. En uno de estos ejercicios creativos, Walt se toparía con la obra de Francisco Gabilondo Soler y su personaje más emblemático, Cricri. Rápidamente se puso en contacto con diversos productores y personajes del mundo del espectáculo mexicano, con el fin de pautar una cita con el señor Gabilondo, siendo que el mismo Disney viajó a México con un equipo de sus mejores animadores y allegados para fijar un trato de compra. La idea de Disney era comprar al personaje junto a todos sus temas musicales para crear una película animada y posteriormente convertirlo en un personaje equiparable con el Pato Donald o Mickey Mouse. Sin embargo, se toparon con la negativa del señor Gabilondo, el cual en primer lugar nunca aceptó dicha cita para tratar la compra. Se dice que en su lugar mandó a su esposa para recibir a Disney y a su equipo. Esto con el argumento de que Cricri era de la juventud mexicana, que era un personaje que pertenecía a la radio y que no tenía una figura definida, pues el hecho de que solo existiera dentro de las canciones hacía que la imaginación de las personas volara, cosa que acabaría si aceptara hacer una película y mucho peor, aceptar el vender un personaje tan importante al empresario extranjero. Es por eso que cuenta la historia que Disney salió muy disgustado de México al no poder mover ni un poco la postura del autor. Quién sabe qué hubiera pasado si Disney hubiera podido conseguir los derechos de Cricri. Tal vez hasta la fecha aún tendríamos series especiales del personaje. Así es como llegamos al final de este recorrido por algunos de los casos más curiosos sobre la industria de la animación en México. A pesar de que no sea una industria tan extensa o conocida como la de Estados Unidos, sí que tiene sus cosas. Así que cuéntanos, ¿estás de acuerdo que la animación mexicana tiene un problema actualmente? ¿O conoces algún otro proyecto nacional que merezca la pena? Hazlo saber acá abajo en la caja de comentarios. Sin nada más que decir, el equipo de Chamaqueados Media se despide y esperamos verte de vuelta en un próximo video.